No, pues eso fue lo último de la anterior. Yo te puedo vender a ti una cosa ajena y esa compraventa es válida. Entonces, en esas circunstancias, ¿por qué es válida? Porque ya dijimos que lo que era la compraventa, dijimos que era un título que permitía, ¿cierto?, que tú te pudieras llegar a transformar en dueño. Necesitabas el título y el modo de adquirir. Entonces, yo con el título, yo lo que te puedo hacer es entrega de la cosa que no es mía a ti. Esa compraventa que yo he celebrado contigo de una cosa que no es mía, al verdadero dueño, que es la Carolina, yo te vendí a ti un teléfono celular que no era mío, que era de la Carolina. Y en esa circunstancia, tú ya lo usas, lo tienes sin problema. Te hice la tradición, te hice dueño, y la Carolina dice, no lo puede hacer dueño porque el dominio de esa cosa es mío. Pero Matías dice, pero yo podría llegar a hacerme dueño por la prescripción, porque yo tengo la posesión de la cosa, de manera que como es una cosa mueble, en 2 años yo me hago dueño. Sí, pero no podemos dejar a la Carolina en la situación desmedrada de haber sido privada de su cosa. Ella tiene derecho a interponer una acción reivindicatoria y quitártela, porque en definitiva el título que tiene Matías no es del todo justo. Entonces, en esa circunstancia, yo hablo con la Carolina y le digo, Carolina, el precio en que se le vendió este celular a Matías fue X. Toma, aquí yo te pago ese precio a ti, que fue el que él pagó. Te pido solamente de que tú vayas y ratifiques a Matías la compraventa que yo hice. Y Carolina va y le dice a Matías, ratifico la compraventa que Manuel te hizo de este celular. Y tú dices, bueno, muchas gracias. Se mira que ese acto que está ratificando Carolina lo celebró ella contigo. Y en esas circunstancias, una vez más, la compraventa de la cosa ajena es plenamente válida, ahora por la ratificación del dueño. La alternativa era que te hicieras dueño simplemente por la prescripción adquisitiva. ¿Te ubicaste del cuento? Sí, profe. Qué bueno. Entonces ahora nos vamos al otro elemento que tiene el contrato de compraventa y que decimos que es esencial y que consiste en el precio. El precio es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa, ¿cierto? ¿Qué requisitos tiene? Debe consistir en dinero, debe ser real y serio y debe ser determinado o determinable. Debe consistir en dinero porque eso es de la esencia de la compraventa, de forma tal entonces que ese hecho es, insistimos, esencial. Puede ocurrir que el precio sea parte en dinero y parte en otra cosa. En ese caso hay que tener cuidado y hay que observar lo que dice el 1794. Si el dinero vale más que la cosa, habrá compraventa. Y a la inversa, si la cosa que yo estoy entregando vale más que el dinero, hay permuta. Si la cosa y el dinero valen lo mismo, habrá compraventa. Pues el artículo 1794 dice que para haber permuta, la cosa debe valer más que el dinero. Entonces, el precio debe consistir en dinero. Segundo, el precio debe ser real y serio. Debe ser fijado de tal manera que se manifieste que realmente el vendedor tiene derecho a exigirlo y que el comprador tiene la obligación de pagarlo. Por ese motivo se dice que no es real el precio simulado, ¿cierto? El que se lleva a cabo, por ejemplo, decimos que existe un precio y en definitiva yo estoy haciendo una donación. Entonces, en esas circunstancias, simplemente habrá un precio que no es real ni serio. Tampoco es real cuando se trata de un precio irrisorio y ridículo, cuando por su falta de proporción
pone de manifiesto que las partes no han tenido el propósito serio de que sea exigido. En esas circunstancias estamos hablando de los requisitos del precio. Y también decimos que es importante tener presente que si bien el precio debe ser real y serio, no es menester que sea justo. Cuando hablamos de justo, decimos que es aquel que equivale al valor de la cosa, en oposición al que llamamos precio vil, que no refleja tal equivalencia. Entonces, la equivalencia en el precio nosotros la vemos respecto de la compraventa de inmuebles, porque allí se da la circunstancia que si no existe esa equivalencia dentro de los márgenes que la propia ley señala, va a operar la lesión enorme que va a actuar frente a la desproporción grave de las prestaciones, es decir, en el precio y el valor del inmueble. Y el tercer requisito que tiene este precio es que sea determinado o determinable. Es determinado cuando se le conoce con toda precisión, cuando se sabe exactamente a cuánto asciende. Entonces, o se dan las bases para llegar a conocerlo cuando decimos que es determinable. Así, por ejemplo, al celebrar la compraventa, convienen las partes que el precio se pagará en el plazo de 6 meses y que ascenderá su monto por el equivalente a 10.000 acciones de cierta sociedad anónima, según el valor que el día del pago hayan tenido en la Bolsa de Comercio de Santiago. No está determinado, pero es determinado. En esas circunstancias, entonces, sea determinado o determinable, lo que sí ocurre es algo importante. El precio no puede quedar al arbitrio de uno solo de los contratantes, porque es de la esencia de la compraventa que las partes sepan desde el momento de celebrar el contrato a qué se obliga. Sabemos que la venta se reputa perfecta por regla general desde que las partes se han puesto de acuerdo en la cosa y en el precio. Y por consiguiente no puede quedar este precio sujeto a la voluntad de la otra parte. Entonces, pueden darse las siguientes hipótesis. El precio puede ser determinado por las partes, será lo más correcto. El precio puede ser determinado por un tercero que las partes designan de común acuerdo. No podrá nunca dejarse la determinación del precio al arbitrio de una de las partes. Decimos algo respecto de la venta de cosas fungibles. La venta de cosas fungibles que se venden al precio corriente de plaza se entenderá por el precio corriente al tiempo de la entrega, a menos de expresarse otra cosa en el contrato, ¿cierto? Debe tratarse de cosas fungibles y dichas cosas deben venderse expresamente al precio de plaza. ¿Qué pasa si se venden dos o más cosas por un precio? Se ha planteado si es posible vender dos o más cosas por un mismo precio, sin desglosarlo. El artículo 1808 exige que ese precio sea determinado por los contratantes o por un tercero. Debiéramos concluir que ese precio así señalado adolecería, ¿cierto? Infringiría tal precepto. Aún más si se trata de la venta de dos o más inmuebles en un solo precio, no sería posible aplicar los elementos de la lesión enorme. Ello atentaría contra el principio que se desprende del artículo 22, inciso primero, cuando se hablaba de la interpretación y hablábamos del elemento lógico de interpretación de la ley. Por consiguiente, en esas circunstancias, ¿cuál es la regla general y cuál es el criterio práctico para aplicar en esta materia? Hay que desglosar el precio en las hipótesis planteadas. Si yo estoy vendiendo un bien raíz, Matías, que tiene 100 hectáreas y estoy vendiendo junto con el bien raíz
estoy vendiendo 100 acciones de agua, yo tengo que poner un precio al bien raíz como tal, a las 100 hectáreas, y un bien raíz a las 100 acciones de agua. Porque de lo contrario, ese precio no estaría cumpliendo con este requisito de estar determinado o ser determinable. Fíjense ustedes que hice un juego en función del tema de señalar que efectivamente no estaba vendiendo dos casas por un mismo precio, sino que lo que estaba haciendo era derechamente poniéndome en la situación de indicarles que son dos las cosas que estoy vendiendo, que es lo que ocurre cuando se vende un derecho de aprovechamiento de aguas y se vende a la vez, ¿cierto?, una propiedad raíz. Cada cosa tiene su precio, cada cosa además, recuerden ustedes, tiene su registro. El bien raíz se inscribe en el registro de propiedad, el derecho de aprovechamiento de aguas se inscribe en el registro de propiedad de derechos de aprovechamiento de aguas. Vale decir, cada uno tiene una singularidad que necesitamos respetar. Pero la regla básica que ustedes aprenderán y guardarán en su disco duro es básicamente la de decir, señor, cada cosa con su precio. Requisitos para el contrato de compraventa. Ahora hablemos de la capacidad. La regla general respecto de la compraventa es que son capaces para celebrar el contrato de compraventa todas las personas a quienes la ley no declara inhábiles para celebrar este contrato o cualquier otro contrato en general. Estamos hablando entonces que además, eso sí, se requieren de algunas capacidades especiales porque hay a su vez algunas prohibiciones que surgen y aparecen por aquí. ¿Cuáles son esas incapacidades especiales? Las dobles o simples. Son dobles cuando se prohíbe a ciertas personas en determinadas circunstancias o en términos absolutos celebrar contratos de compra-venta, sea con ciertas personas, sea con cualquier persona. Y son simples cuando la prohibición solo se refiere a vender o comprar determinados bienes de ciertas personas. Entonces, las incapacidades especiales pueden ser entonces para comprar y vender, solo para comprar o solo para vender. Vamos viendo, en definitiva, cuáles son estas incapacidades. Primero, el 1796 nos habla de la compraventa entre cónyuges, entre marido y mujer no separados judicialmente. ¿Qué dice el 1796? Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a patria potestad. Primera prohibición. Ustedes todavía no han estudiado derecho de familia, pero ustedes de la vida real conocen determinadas circunstancias en que la familia se va conformando. Don Matías, ¿usted es soltero? Sí, profesor. ¿Por qué es soltero, Matías? Porque no, bueno, no estoy casado, no he tenido matrimonio con nadie, no he celebrado un contrato de matrimonio. Perfecto. No se ha casado con nadie y por consiguiente es soltero. Pongamos la situación de Carolina. Supongamos que Carolina, ¿usted es soltera o casada, Carolina? Casada. Casada. ¿Su marido está vivo? Sí. ¿Usted vive con su marido? Sí. Ya está. Entonces son una familia tradicional y común. Estado civil, en consecuencia, casada. Si el día de mañana su marido falleciera, estaríamos en presencia de que Carolina
va a asumir el estado civil de viuda. Si el día de mañana Carolina se cansara de tener este marido que tiene, por los motivos cualesquiera que se pudieran producir, ella podría demandar a ese marido o ser ella demandada por ese marido y en esas circunstancias quedar, una vez que se dicta la sentencia correspondiente, en calidad de divorciada. Y el divorcio implica que no está casada. Si don Miguel Ángel Quesada, don Miguel Ángel, ¿usted está casado o ha celebrado acuerdo de unión civil? No, profesor, soltero. Soltero. O sea, no ha celebrado acuerdo de unión civil aún. Exacto. Pero don Miguel Ángel podría celebrar un acuerdo de unión civil con otro varón o con una mujer, porque el acuerdo de unión civil permite que sea incluso con personas del mismo sexo. En ese caso, si don Miguel Ángel celebrara ese acuerdo de unión civil, el estado civil de don Miguel Ángel sería el de conviviente civil. Ese es el otro estado en que se puede estar. Pero yo los quiero llevar a un estado civil intermedio que probablemente ustedes no conozcan, que es el estado civil de separado judicialmente. Estado civil de separado. El matrimonio no sobrevive, no se mantiene, tiene muchas dificultades en mantenerse como tal. Y por consiguiente, los cónyuges dicen, no queremos divorciarnos todavía, no queremos separarnos nomás. Y en esas circunstancias van donde el juez y le piden al juez que declare la separación judicial cumpliéndose los requisitos que la ley señala. El juez así lo va a declarar, va a dictar una sentencia que les va a dar el estado civil de separados y además les va a posibilitar dejar de cumplir algunas obligaciones de aquellas que tiene el matrimonio, como por ejemplo sería la de convivencia y cohabitación. Dejan de ser una pareja que tiene la obligación de cohabitar y tiene el deber de fidelidad. Quedan como los gatos de cualquier casa en el mes de agosto que se sublevan, ¿cierto? Y en esas circunstancias, entonces, los separados judicialmente no tienen obligación con su cónyuge de mantener relaciones sexuales ni mantener un deber de fidelidad, pero quedan separados judicialmente. Y el artículo 1796 nos dice que es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. De manera que si los cónyuges están casados y están separados totalmente de bienes, no pueden celebrar el contrato de compraventa. De manera que si los cónyuges están casados en régimen de sociedad conyugal, no pueden celebrar el contrato de compraventa. De manera que si los cónyuges están casados y tienen el régimen de participación en los gananciales, no pueden celebrar el contrato de compraventa. De manera que si hay una pareja que tiene un acuerdo de unión civil, no pueden celebrar el contrato de compraventa. Vamos a verlo, porque se refiere al contrato de compraventa y no al acuerdo de unión civil. Pero si los cónyuges están casados y están separados judicialmente, allí sí pueden celebrar el contrato de compraventa. Adolece de nulidad absoluta la compraventa celebrada entre cónyuges, salvo que se encuentren judicialmente separados. Se dice que esta prohibición se refiere a toda clase de compraventas, sea por escritura pública o privada, voluntaria o forzada,
de manera que es una norma prohibitiva. La disposición tiene su origen en un fundamento que es resguardar los intereses de los acreedores del marido o de la mujer, que se podrían ver burlados si el marido y la mujer pudieran vender los bienes más importantes, excluyéndolos de eso que ustedes conocieron y que se llama el derecho de prenda general de los acreedores. Por consiguiente, ¿qué pasa, por el contrario, si los cónyuges utilizan a una interpósita persona para celebrar el contrato de compraventa? Me quedo con Carolina. Carolina tiene todas las ganas de que ella se haga dueña de un bien raíz que es de dominio de su cónyuge, de su marido, que lo tiene desde antes del matrimonio. Pero ella no se lo puede comprar, porque está la prohibición que acabamos de ver. Entonces le dice a Francisca, Francisca, ¿por qué tú no me haces un favor? Cómprale este bien raíz a mi cónyuge y después, una vez que ya seas dueña de él, me lo vendes a mí. Eso sería utilizar a una interpósita persona para llevar a cabo este acto que se está vendiendo a una tercera persona y que esa tercera persona, pasado un tiempo, se lo vende entonces a la mujer. En esas circunstancias, nosotros entendemos que no se puede, a través de mandatario, por sí ni por interpósita persona, comprar las cosas que tienen esta prohibición. Se trata de una incapacidad especial. Nada impide, frente a esta prohibición, que se pueda dar una situación de excepción, que es bueno que ustedes la guarden y la tengan como hueso santo para el día que puedan usarla. Los cónyuges que no pueden celebrar este contrato de compraventa si no están separados judicialmente, bien pueden darse bienes en pago de sus obligaciones recíprocas. Recuerden ustedes que hablaron en su oportunidad de modos de extinguir las obligaciones. Y un modo de extinguir las obligaciones era el pago. Pero allí se encontraron con una variante que era la dación en pago, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en la situación de que para pagar una obligación no lo hacíamos con los recursos ni con los dineros que constituían la obligación, sino que entregaban un bien en pago de aquello. La mujer le ha facilitado a su marido, pongámonos en el mismo caso de Carolina, Carolina le ha ido facilitando en el tiempo a su cónyuge dineros, le ha prestado dineros, ha celebrado contratos de mutuo con su cónyuge, que nunca se los ha cobrado, pero llega un momento en que dice, pero a mí me interesa quedarme con ese bien raíz, yo siempre lo he querido, ¿sabe qué más? Venga para acá, marido mío. He sacado la cuenta de los valores que yo le he ido facilitando para que usted utilice en su negocio y que yo creo que tú lo debes tener también registrado en las cuentas y en los balances. Saco la cuenta de que son en total 80 millones de pesos los que yo te he entregado en préstamo. ¿Por qué no me los pagas? Pero para pagármelo, yo no quiero que me des dinero. Establezcamos la existencia de la obligación y a través de una escritura pública, y junto con establecerla, señalemos que tú me la pagas entregándome en pago, dándome en pago el bien raíz ubicado en tal parte, inscrito a fojas tanto, número tanto. De manera que en esas circunstancias nosotros tenemos la posibilidad de
que este acto se considere lícito y que de esa forma, ¿cierto? No solamente la doctrina lo ha aceptado como tal, sino que también la jurisprudencia ha sido uniforme en aceptar la dación en pago entre cónyuges. Tenemos eso sí que entender y esa obligación es real, es efectiva. No se trata de una obligación simulada a la que nosotros pudiéramos darle algún valor adicional. Y además hay un elemento que no deja de ser importante que ustedes tengan en cuenta. Carolina sabe de esta circunstancia que es la dación en pago. Y llegan unos clientes y le dicen, mire, yo quiero venderle esta propiedad a mi mujer, pero el conservador y el notario me dijeron que no se puede. Así es, le dice Carolina, no se puede. Pero ¿no podría usted estudiar alguna fórmula que diera con la posibilidad de que yo llevara a cabo este acto? Sí, le dice Carolina, podría ser que ¿qué obligaciones se han dado entre ustedes que pudieran justificar la existencia de un valor que se adeude por uno de ustedes al otro, por el dueño de la casa al otro? Entonces, mire, hemos hecho estas acciones, hemos hecho otro, ella de repente me ha entregado en arriendo una propiedad y usted ha pagado. No, no, porque somos marido y mujer, no nos cobramos. Pero ahora sería la oportunidad de hacerlo. Entonces, hagámoslo así. Y utiliza la fórmula de la dación en pago. Pero me tocó ver una situación más sui generis a este respecto. Un señor que tenía necesidad de enajenar el bien hizo lo siguiente. Demandó a su mujer con la que estaban viviendo juntos y seguían viviendo juntos. Demandó a su mujer pidiendo la separación judicial. La cónyuge, de común acuerdo con él, aceptó esa demanda y señalaron que efectivamente así era, que estaban separados, que prácticamente no se aguantaban, que la convivencia matrimonial era muy difícil. Inventaron todo el cuento, desarrollaron su obra ante el Tribunal de Familia y el Tribunal de Familia los declaró separados judicialmente y dictó la sentencia correspondiente. Una vez dictada la sentencia, la inscribieron en el registro de matrimonios del conservador de bienes raíces y a continuación el marido le vendió la propiedad a la mujer. En esas circunstancias se cumplió el objetivo pretendido, pero sobre la base de un juicio que estaba edificado sobre hechos falsos. Eso es lo que ustedes deben haber escuchado en algún momento, se denominan fraudes procesales. Y en mérito de ese fraude procesal, que todavía no termina en mi cuento, se hace la compraventa, se inscribe el bien, y un mes después concurren ambos cónyuges ante el juez de familia y le dicen que se han amistado, que los hechos que dieron origen a la separación judicial ya no existen, de que ellos, con mejor análisis de los hechos y dándose cuenta de que estaban cometiendo un error, vienen en pedir que se deje sin efecto la separación judicial y el juez, atendiendo a la petición de las partes, así lo declara. Y entonces esa sentencia que deja sin efecto la anterior, se subinscribe al margen de la inscripción en el registro de matrimonios correspondiente. Fraude procesal. Nosotros podríamos sostener y pensar que ese acto podría eventualmente, ¿cierto?, pedirse su nulidad porque se ha llevado a cabo en medio de esto que entendemos que es un fraude procesal. También en esta especie está prohibida la compraventa entre el padre o la madre y el hijo sujeto a patria potestad.
En esas circunstancias, entonces, tenemos que es similar a la situación que ocurre con el cónyuge. Y tenemos a continuación también que existen algunas otras incapacidades, como son las incapacidades para vender. Estas incapacidades para comprar y vender era la compraventa entre cónyuges y entre el padre y el hijo de familia. Y la incapacidad de vender se da en el 1797, que es una prohibición a los administradores de establecimientos públicos de vender parte alguna de los bienes que administran y cuya enajenación no está comprendida en sus facultades administrativas ordinarias. También hay incapacidades para comprar, que también se da respecto al empleado público, al que se le prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio. En esa circunstancia está también la prohibición a los jueces y funcionarios del orden judicial, que les prohíbe comprar, ¿cierto?, los bienes que se venden a consecuencia de su intervención. En esas circunstancias hay también allí una prohibición que impide a los abogados participar en las adquisiciones que se den de esa manera. Se prohíbe a todo juez comprado adquirir a cualquier título para sí, para su mujer, para sus hijos, las cosas o derechos que se litiguen en los juicios que él conozca. Se extiende esta prohibición a las cosas o derechos que han dejado de ser litigiosos. Por consiguiente, hay prohibiciones también para los tutores y curadores, que no pueden comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos. Incapacidad para mandatarios, síndicos y albaceas, que están sujetos a la compra de cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud del encargo. Eso ocurre entonces en líneas generales con relación al contrato de compraventa. Diremos ahora, respecto de las incapacidades especiales, diremos ahora un par de palabras sobre lo que dice relación a la cuestión de las obligaciones del vendedor. ¿Cuáles son las obligaciones del vendedor? Primera obligación son dos. La primera, entrega o tradición, y la segunda, saneamiento de la cosa vendida. Según el artículo 1824, las obligaciones del vendedor se reducen en general, según usualmente, se reducen en general a dos: la entrega o tradición de la cosa vendida y el saneamiento de la cosa vendida. Esta última se descompone a su vez en dos, que son el saneamiento de la evicción y el saneamiento de los vicios redivitorios, que son aquellos que ustedes estudiaron, conocieron y escucharon por vez primera cuando hablaban del acto jurídico, y allí se mencionaba que había elementos de la esencia, elementos de la naturaleza, que eran aquellos que estaban incorporados en el contrato sin necesidad que las partes lo dijeran, y ahí estaban estos saneamientos de los vicios redivitorios y el saneamiento de la evicción. En esas circunstancias, entonces, nosotros teníamos elementos de la naturaleza. Y había también elementos accidentales, que eran aquellos que las partes incorporaban a propósito dentro del contrato. Nosotros en este instante estamos con las obligaciones del vendedor. La primera de las cuales decimos es entregar la cosa vendida. ¿Se obliga el vendedor a hacer el comprador dueño de la cosa? ¿Se obliga solamente a procurarle la posesión pacífica y útil? Para que el comprador devenga en propietario, decíamos ya hace un buen rato, que es necesario que el vendedor lo sea. De otro modo, la compraventa, seguida de la tradición, no hará dueño al vendedor, solo le transferirá los derechos transferibles del vendedor. Eso sí le va a dar la posesión de la cosa. Por consiguiente, en 1815, dijo don Matías, proclama la validez de la venta de la cosa ajena.
El vendedor va a cumplir su obligación entregándola y poniéndola a disposición del comprador para que la goce útil y pacíficamente. Carece en tanto el comprador del derecho de pedir la resolución del contrato, pretextando que el vendedor no le ha hecho dueño de la cosa. Vamos a hablar a continuación de la forma de la entrega, de la época y del derecho, pero todo eso lo vamos a hacer en la etapa del Zoom que viene, porque este se nos está concluyendo, ¿cierto? Nos quedan solamente 2 minutos 40, así que nos dan el tiempo suficiente para que concluya esta edición nuestra. Dejemos que se grabe lo que se está grabando y finalizamos nuestro cuento para que tengamos la posibilidad de continuar. Seguimos en un rato más en este mismo lugar.